Inicio a la grabación. Buenas noches. Yo soy Pedro Ayala del Valle, asesor virtual durante este módulo. Me da mucho gusto recibir a quienes están ahora presentes y también a quienes estarán viendo la grabación de esta sesión. Los espacios abiertos son algo como lo que está en la pantalla, como la imagen del paisaje. ¿Ya la conocían? Fíjense que ciertamente es frecuente que uno no conozca estas pinturas. Son de un pintor mexicano del siglo XIX. Ya verán ustedes, si lo buscan en la red, qué tanta es su calidad. De manera que es conveniente buscarlo, mirar su obra, admirarla y también aprender de ella. El paisaje que ahora ven ustedes me parece que representa bien la razón de ser del espacio abierto, porque es un lugar en el que da gusto estar, se antoja. Es un espacio también para la libertad, porque los espacios abiertos para el aprendizaje de la prepa en línea precisamente están diseñados para que seas tú quien los protagonice, tú con tus preguntas, tú asegurando el aprendizaje. Por eso, quien está allí en los espacios abiertos tiene todo para poder desarrollarse plenamente. Esa es la idea. Por eso se me ocurrió ilustrarla con esa pintura. Ahora, em, dado que con este espacio iniciamos el módulo 5 de argumentación, conviene aclarar algunas cosas, sobre todo de los recursos de la semana. Y por lo mismo, les pregunto, ¿ya revisaron los recursos? Gracias, Diego Armando, por responder que algunos recursos ya los revisaste. Valeria Itzel, también estás en eso. Julián Antonio y Carlos Yared. ¿Cómo ven? ¿Ya revisaron algunos de los recursos de la semana? Gracias, Julián Antonio. Nos dices que ya revisaste todos. Carlos Yared, por el momento todavía no. Bueno, es miércoles. Ciertamente todavía estamos a tiempo para revisar los recursos, pero les recomiendo que eh, apenas se termine la sesión de hoy, revisen y asegúrense de copiar la información, guardarla eh, y también copiar las instrucciones de las actividades. Miren, esto ayuda mucho, pero para dar más explicación, utilicé la sesión guía de inicio de semana. Es una sesión grabada que compartí por medio de un enlace
En el mensaje de bienvenida, les pregunto, ¿alguno de ustedes ya tuvo oportunidad de ver esta sesión guía de inicio de semana? Gracias, Valeria Itzel, por tu respuesta. Carlos Yaret, nos preguntas, ¿cuál sesión? Em, es una sesión grabada que yo he titulado Guía de inicio de semana. Gracias, Diego Armando. Nos dices que no habías notado el mensaje. Y dice Julián Antonio que solamente la mitad. Bueno, miren, eh, este asesor virtual se dio cuenta que a ustedes les conviene conocer desde el principio de la semana cómo hacer las actividades integradoras. Pero además les conviene saber cómo hacerlas sabiendo para qué, sabiendo la finalidad, es decir, conociendo el objetivo de aprendizaje. Por eso es que desde el principio de la semana les he propuesto un material que explica el sentido, la finalidad y cómo hacer las actividades. Esto conviene que lo revisen. Cada lunes estaré publicándoles en el mensaje de bienvenida del foro de novedades el enlace para las sesiones guía de inicio de semana. Ciertamente es algo que no se pide a los asesores virtuales y por eso es muy probable que encuentren que pocos lo hacen. Pero me di cuenta que esto era ayuda para ustedes. De manera que les recomiendo que lo vean antes de llegar a los espacios abiertos. Porque si ya ven, perdón, esa sesión y revisan los recursos de la semana, entonces van a poder llegar a los espacios abiertos enterados de qué se trata, qué se pide, qué se habla, y entonces van a hacer preguntas que sí les ayuden a aprender. Voy a decir esta idea, pero al revés. Si no vieran la sesión guía de inicio de semana ni leyeran los recursos, entonces van a llegar a los espacios abiertos sin saber de qué va la cosa y realmente no se van a aprovechar estos espacios abiertos. Para que sean aprovechados estos espacios abiertos, entonces conviene que revisen antes las cosas. Hasta aquí. ¿Queda clara esta idea? Por favor, una manita así, si queda clara la idea. Cualquier otro signo si no queda clara la idea. Gracias, Julián Antonio. Gracias, Valeria, que nos dices que también quedó claro. Gracias, Carlos Yared. Gracias, Diego Armando, que nos dices que sí, quedó claro. Muy bien. Bueno, dicho esto, entonces les pregunto, ¿tienen alguna pregunta o comentario acerca de la sesión guía de inicio de semana, quienes ya la vieron, o de alguno de los recursos? ¿Alguna pregunta o comentario? Gracias, Julián Antonio. Dice Julián, sin dudas, Valeria Itzel, por el momento no. Muy bien. Valeria Itzel
eh, tú nos habías respondido que ya habías visto la sesión guía de inicio de semana. Eh, ¿Hubo algo allí que te pareciera interesante? Lo de las premisas y la conclusión. Muy bien. Gracias, Valeria Itzel. Oye, ¿y te quedó claro eso de qué son las premisas y cómo se integran para obtener la conclusión? Gracias, Valeria Itzel. Nos dices que tienes dudas. Pues adelante, este es el momento de expresar qué dudas tienes en relación con las premisas y la conclusión. Si quieres abrir tu micrófono, adelante. Si quieres escribir, también, bienvenida. Nos dices que la pregunta es ¿cómo saber si las hiciste bien? Ah, esa es una muy buena cuestión. Em, ¿Puedes enseñarnos por escrito? Por escrito está bien. ¿Puedes enseñarnos cuáles fueron las premisas y las conclusiones que obtuviste? Y ya con base en esas, en lo que tú nos enseñes, te puedo explicar cómo se verifica que estén bien hechas. Gracias. Por el momento nos dices, aún no las tienes. De todas maneras, tu duda es saber si las hiciste bien. Bueno, eh, pues para saber si las hiciste bien, tendríamos que leerlas. Y si, y no pasa nada si tuvieran algún error. Pero, eh, Valeria Itzel, quizá conviene que nos ayudes a tener más claro a qué actividad integradora te refieres. ¿A la primera actividad integradora o a la segunda actividad integradora? A la primera. Muy bien. Bueno, ya leíste y bueno, esta pregunta ya la hago a todos. ¿Leyeron ya el ensayo de Octavio Paz? Por favor, un pulgar arriba, quienes ya lo leyeron. Cualquier otro signo, quienes todavía no lo hayan leído. Gracias, Julián Antonio. Nos indicas que tú ya leíste el ensayo. Diego Armando, nos dices que ya lo leíste en su mayoría. Eso quiere decir que todavía no lo terminas, ¿correcto? Sí, es correcto. Entonces, mira, dado que todavía no lo terminas, pues entonces es más fácil decir todavía no lo terminas y ya, todavía no está leído.
aunque ya hayas leído la mayoría, pero gracias. Carlos Yared, gracias por decir que todavía no. Muy bien. Entonces, Valeria Itzel, ¿ya leíste el ensayo? Solo una parte. Bueno, em, bueno, ya es miércoles. Y que no hayan leído el ensayo, eso sí ya indica como una luz preventiva, como una luz amarilla, porque quiere decir que entonces, ahorita que se está terminando el miércoles, si leyeran el ensayo, apenas les daría jueves y viernes para terminar la primera actividad integradora, porque si se esperaran a hacer las actividades sábado y domingo, me da la impresión de que no iban a aprovechar bien el aprendizaje. Esto se ha visto mucho. Les recomiendo que no dejen al final las actividades. Es decir, busquen no entregar las actividades hasta el domingo. Busquen entrar las actividades el viernes. Claro, esto se puede hacer sobre todo cuando las circunstancias lo permiten. El internet, se entiende cuando son padres de familia o cuando están trabajando, como los alumnos que han sido soldados o paramédicos. Pero si no están en esas circunstancias, em, tienen más tiempo y deben leer y atender los recursos desde antes para que hagan un buen trabajo. Bueno, miren, vamos viendo. En la primera actividad integradora, lo primeritito que se te pide es que pongas que afirma Octavio Paz, pero como tesis. Para poder poner la tesis de Octavio Paz, antes tuviste que ver qué es, qué significa, cómo se hace. La tesis, eso lo vas a encontrar en los recursos, sobre todo en los que hablen de argumentación. También lo vas a encontrar en la sesión guía de inicio de semana. Lo vas a encontrar hacia el final, porque aclaré las nociones. Ahorita te puedo decir, para que para que tengas una noción, que la tesis es el juicio en el que el autor de un escrito expresa su propia postura. Lo vas a volver a ver en en la grabación, pero conviene aclarar qué es juicio. Juicio es la afirmación de lo que algo es. Y entonces la tesis es la afirmación hecha por alguien que expresa la postura de ese alguien en relación con un asunto. Por ejemplo, quien dijera, en este espacio de prepa en línea, somos libres de expresarnos, estaría haciendo un juicio, está afirmando lo que algo es y además estaría expresando su postura. Su postura es a favor de la libertad. Su postura es a favor de aprender con libertad. Si en alguno de los módulos anteriores tuvieron algún profesor o profesora que explicara bien las cosas, entonces podrían afirmar, el maestro o maestra es muy explícito, muy claro. En esa afirmación se está expresando también ya una postura que afirma
que es mejor la claridad que la confusión. Y lo que uno desea son profesores que sean claros. La tesis entonces es el juicio en el que el autor expresa su propia postura. ¿Queda claro qué es la tesis? Gracias, Diego Armando. Gracias, Carlos Yared. Gracias, Julián Antonio. Gracias, Valeria Itzel. Qué bueno que queda claro qué es la tesis. Porque entonces, para poder responder la primera pregunta de la actividad integradora uno, tienen que haber leído todo el ensayo, no la mayor parte, todo. Solamente así podrán entender qué es lo que está diciendo Octavio Paz. Lo que dice Octavio Paz es bastante interesante, pero se capta solo si eh, le pones atención. La postura de Octavio Paz es muy interesante, pero para que no te confundas entre su propia postura y lo que él pone que dice la cultura mexicana, para que no los mezcles, tienes que ponerle atención. Y pues bueno, como no se trata de ahorrarte el esfuerzo y echarte a perder el gozo de leer a Octavio Paz, por eso es que no te menciono aquí eso. Pero lo que sí te puedo decir ya desde ahora es que en la red hay un montón de trabajos mal hechos y que son frecuentemente plagiados. Tengo que decir que ya hay algunos así. Para que no eches a perder tu tiempo, te recomiendo que ni busques en la red las respuestas. Están mal y se nota cuando alguien copia lo que está mal. Y si alguien copia lo que está mal, además de que no aprendió, pues el facilitador tiene que poner un cero. Y entonces de ninguna manera conviene. Ni aprendes y sí obtienes mala calificación. Mejor es leer todo el ensayo. Y entonces recomiendo que eso sea lo primero que hagas ahorita. De hecho, dado que no tienen preguntas concretas sobre los recursos ni sobre la lectura, porque no la han terminado, ni sobre la sesión guía de inicio de semana, dado que no hay preguntas concretas, creo que mejor vamos a dejar aquí la sesión. Voy a decir todavía algunas otras cositas. Después verás, junto con esta sesión, una grabación donde hubo interacción con alumnos que habían leído y por lo mismo habían preguntado. Seguramente encontrarás cosas útiles. De manera que podrás consultar este primer espacio abierto con la sección que ahorita estamos grabando y además la interacción con otros compañeros. Em, y una vez que terminemos esta sesión, mejor te recomiendo que te pongas a leer el ensayo de Octavio Paz. ¿Sale? ¿Sí queda claro? Todavía no la terminamos. Voy a continuar con unas ideas para darte un panorama completo. Pero una vez que terminemos, de inmediato, ponte a leer el ensayo de Octavio Paz. ¿Sale? Bueno, fíjate que en la actividad integradora uno tienes que poner la tesis, pero además se pregunta qué es lo que afirma Octavio Paz. Y también se pregunta su propia opinión. Estas tres cosas
se pide que las identifiques para diferenciarlas, porque resulta que afirmar ciertamente es decir lo que algo es, o sea, es juzgar. Opinar es decir lo que uno cree que algo es decir, afirmar sin sustento o dar un juicio sin sustento. Y argumentar es dar razones de lo que algo es, o sea, dar orden lógico a la afirmación que uno hace. Argumentar es mucho más que opinar. Y opinar es más que afirmar. A ti se te va a pedir que identifiques qué es lo que afirma Octavio Paz acerca de, no me acuerdo si del hombre o de la mujer. Y tú vas a ver en el ensayo que Octavio Paz afirma varias cosas, pero esas afirmaciones que él hace no son necesariamente su propia opinión. De hecho, Octavio Paz junta un montón de afirmaciones de la cultura mexicana y las pone allí, pero no son su propia opinión. Lo que él opina personalmente lo expresa a penitas. Tú te vas a dar cuenta, porque es una idea que contrasta con todas las demás. Ahora, se te va a pedir entonces que por un lado pongas lo que afirma y por otro lo que opina acerca de tal o cual asunto. Tú lo vas a ver. Y también se pedirá que pongas sus argumentos. Y para saber cuáles son sus argumentos, tienes que saber. Tienes que haber leído los recursos acerca de la argumentación, que son tres o cuatro que tienen en su título algo sobre argumentar. Estructura de la argumentación, qué es el argumento, em, y más cosas que tú debes ver. Hasta aquí. ¿Se entiende la diferencia entre afirmar, opinar y argumentar? ¿Se entiende la diferencia? Su manita así, si sí se entiende. Cualquier otro signo si no se entiende. Gracias, Valeria Itzel. Gracias, Julián Antonio. Gracias, Diego Armando. Gracias, Carlos Yargar. Qué bueno que se entiende la diferencia. Muy bien. Bueno, vamos a ver qué es esto de dar orden lógico al juicio. O sea, qué es argumentar. Te voy a pedir, por favor, que leas desde tu casa, tú mentalmente o en voz alta, como quieras, eh, qué es argumentar. Yo me voy a callar un momentito para que tú leas. Muy bien. Argumentar es entonces usar la razón y no solamente expresar una emoción. Por eso argumentar es más que opinar. Tú en los recursos podrás ver con más detalle la misma idea que en este momento expongo. Argumentar, decíamos, es dar orden lógico al juicio. Y entonces, resulta que tú tienes aquí un juicio al cual le llamamos premisa. Luego tienes otro juicio que también recibe el nombre de premisa.
Si tienes dos juicios o más, entonces ya puedes hacer un argumento. Si solamente tienes una premisa, no puedes hacer un argumento. Si tienes dos premisas, como es este el caso, vas a poder integrar las ideas. Y la integración de esas ideas va a ser la conclusión. Y entonces fíjate, el argumento es la integración de premisas y conclusión. ¿Cómo ves? Eso es un argumento. La conclusión se deriva de las dos premisas. El argumento, entonces, es el razonamiento que se hace juntando ideas para obtener una conclusión. Bueno, pues cuando leas el ensayo de Octavio Paz, te vas a dar cuenta que Octavio Paz hace juicios y los va juntando. Junta uno, dos, tres, cuatro. Cuatro juicios. Y luego da una conclusión. Eso es argumentar. Lo que se te pide en la actividad integradora uno es que tú pongas tal cual los argumentos que encuentras en Octavio Paz. Hay muchísimos. Casi en cada párrafo hay por lo menos un argumento. De manera que nadie necesitará copiar lo que otros han hecho, plagiarlo, y va a ser difícil que todos pongan lo mismo. Hay muchos argumentos. Em, Hasta aquí dejo estas ideas para dejar que entonces leas tú el ensayo de Octavio Paz, descubras sus argumentos y si tienes preguntas, las expreses en el espacio abierto del viernes. O si quieres preguntarlas desde antes, pues entonces me escribas en la plataforma. ¿Sí queda claro? Perfecto. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí. Con esto que dijimos del argumento, ¿hay alguna pregunta? Valeria Itzel, con esta explicación del argumento, ¿queda un poco más claro el modo de integrar las premisas y la conclusión? Porque habías hecho una pregunta al respecto. Ya vas entendiendo mejor. Muy bien. Gracias, Diego Armando, por decir que por el momento no hay ninguna pregunta. Y bueno, muy bien. Pues entonces les propongo que se pongan a leer y que revisen muy bien sus recursos y también la guía de inicio de semana. ¿Vale? Nos vemos el viernes. Vamos a ver que está, no sé cuántas cosas tengas abiertas, pero está como ventana chiquita el documento que tienes abierto, el documento de Octavio Paz. Si sí aparece, te pido por favor que lo piques.
Estamos ahorita intentando abrir la pantalla de Gabriela Justin para que nos la comparta. Y es importante que cada uno sepa hacer esto. Por eso nos tenemos mucha paciencia. Eh, pero aprovecho para preguntarles, eh, ¿alguno de ustedes ya sabe cómo compartir la pantalla? Si ya saben, ahí está, ahí está. ¿Qué tal? Si ya saben cómo compartir la pantalla, por favor indíquenme levantando el pulgar. A ver, ¿quiénes de los que están aquí presentes ya saben compartir la pantalla? Gracias, Jacqueline. Muy bien. Bueno, pues los demás vamos a ir aprendiendo poco a poco. Pues mira, Gabriela, lograste compartir la pantalla. Ahora nada más había que seleccionar el texto de Octavio Paz para que, o sea, ya abierto, ese hay que seleccionarlo para que nosotros también pudiéramos verlo. Sí, nada, más permítame tantito, tantito. Con todo gusto, con todo gusto y paciencia, porque pues uno va aprendiendo así, picándole. Mientras voy a poner la misma diapositiva de hace ratito que está mostrando un argumento. Ustedes léanlo. Fíjense cómo la primera oración es un juicio y se nota en que estamos utilizando el verbo ser. La segunda oración también es un juicio porque nos está indicando lo que algo es. Ahora, el verbo es diferente del verbo ser, pero nos está diciendo que el mexicano utiliza las máscaras para ocultarse. Ahora, fíjense que podemos integrar estos dos juicios en uno solo, como si los sumáramos. Y este nuevo juicio, que es la integración de los dos anteriores, este nuevo juicio se llama conclusión. Seguramente ustedes ya sabían esto porque pues está en los recursos de la semana. Y les pregunto, ¿se acuerdan cómo se llama el juicio? Es un nombre técnico, es un nombre de la lógica. ¿Cómo le decimos nosotros a los juicios que están dentro de un argumento y que luego se integran en una conclusión? Rafael nos dice por escrito inferencia. Hay que aclarar que inferencia es la acción de integrar. Tenemos aquí un juicio, tenemos aquí otro. Pues la acción de integrar es la que se llama inferencia. A ver, mientras aparece la pantalla, les pido por favor que me digan cómo se llama en una sola palabra, cómo se llama al juicio que después se integra con otro juicio para formar una conclusión. Nos dice Cecilia, el sustantivo proposiciones. Mm, sí, sí, es correcto, pero ahorita les voy a poner por escrito en la conversación
O bueno, antes de ponérselo para no darles la respuesta, pues porque ustedes ya leyeron los recursos o están en eso de leer los recursos. A ver, hay una palabra un poco rara porque solamente se utiliza en la lógica que empieza con la partícula pre. Nos queda menos de un minuto. Bueno, las preposiciones son otra cosa. Vamos a terminar esta sección de la sesión para poder iniciar otra. Les pido por favor que se vuelvan a conectar en el mismo enlace. Y te felicito, Gabriela, porque ya lograste compartir la pantalla. En un momento nos volvemos a conectar, por favor. Gracias, Luis Alfonso. Por favor, ¿puedes decirnos cuál es la respuesta que propones? Sí, profesor. Premisas. Muy bien, efectivamente. La palabra premisa es el nombre propio de los juicios que se integran en un argumento. Hasta lo vamos a poder poner, déjame ver, así. Muchas gracias, Luis Alfonso. Oye, ¿tú cómo supiste que esa era la palabra? Eh, bueno, tengo tres fuentes. Una, las lecturas que hice bueno, las lecturas que hice de esta semana. Ujú, Dos, la pista que usted nos dio, que va con pre. Y ujú, tres, porque cuando hace un año que iba en la prepa, bueno, presencial, podemos llamarle, ujú. esa materia de lógica, tenía una materia que se llama lógica y veíamos esto de premisas. Entonces yo nunca le entendía la materia, pero me grabé, o sea, logré grabarme las palabras con las que se trabajaban, premisas, argumentos, conclusiones, todo eso. Pues mira, qué bien que te lo grabaste porque ahora ya podrás usarlo y em, pues ese es un conocimiento que nos viene muy bien. Fíjense bien, acabo de ponerle a cada uno de estos juicios el nombre de premisa. Esta es la premisa uno, esta es la premisa 2. Y nosotros podemos integrar las premisas. Y a la hora de integrarlas, se forma una conclusión. Voy ahora a utilizar un verbo muy preciso que ustedes estuvieron utilizando hace un momentito. La premisa uno, al ser integrada a la premisa 2, por medio de una inferencia o razonamiento, da como resultado la conclusión. Ujú. Y todo esto, la suma de premisas en una conclusión, todo esto se llama argumento. De manera que argumentar es indicar los juicios muy precisos e integrarlos en una conclusión. Eso es argumentar y lo vamos a estar practicando. Para que quede claro, la premisa es la oración simple, es decir, el sujeto y el predicado. La premisa es el enunciado o juicio. Y habíamos dicho que el juicio es la afirmación de lo que las cosas son. Podríamos decir también que la premisa es una idea principal, como esas ideas que ven ahorita en la pantalla. Estas ideas son premisas. Una premisa solita no es argumento, es una idea, es un juicio. Para que sea argumento, tienen que haber dos premisas integradas en una conclusión. Vamos a ver. Les voy a mostrar una cosa que es más sencillita. Ujú, ujú. Ya sé, este argumento. Por favor, Cecilia,
¿podrías abrir tu micrófono para ayudarnos a leer este argumento? ¿Lista? Ah, ya lo tenías abierto. Ok, ya. Argumentos. Todo círculo es redondo. Ningún triángulo es redondo. Hasta Por ahí, lo por favor. tanto, ah, Hasta ahí, hasta ahí. Oye, lo que acabas de leer, ¿qué es? ¿Premisa o conclusión? son premisas. Ah, ¡qué bien! Muy bien, Cecilia. Efectivamente, ahí hay dos premisas. Y cuando integramos esas dos premisas, resulta una conclusión. Ahora sí, por favor, puedes leerla. Por lo tanto, ningún triángulo es círculo. Muy bien. Ahora, fíjense bien en esto. Eh, Ustedes notan en la primera premisa que está el sujeto, que es todo círculo, y luego el predicado. El predicado lo recordarán porque empieza con el verbo. Y en la segunda premisa también está primero el sujeto y luego el predicado. Pero oigan, ¿notan algo curioso en los dos predicados? ¿Qué hay de característico en los dos predicados que están allí? Que uno empieza, ay, no creo que en mi cabeza sonó de una manera, pero ahora que lo digo es diferente. Ah, A ver, Luis Alfonso, entonces bueno, ya dijo mi primero, compañera que ambos tienen la misma palabra. exacto, muy bien. Fíjate, Luis Alfonso, que acabas de hacer un buen ejercicio gracias a tus compañeras. Y el buen ejercicio fue el de eh, razonar o pensar y después hablar. Eso es muy bueno. Primero pensamos y después hablamos. Primero se necesita el orden en nuestras ideas para poderlas pronunciar adecuadamente. Ese ejercicio es muy bueno. Y entonces, tanto Gabriela como Cecilia apuntan a la característica que tienen estos juicios o premisas. Tienen una palabra en común. Están compartiendo una noción o una idea. Bueno, cuando ustedes encuentren juicios que tienen ideas en común, quiere decir que sí van a poder integrarlos a esos juicios en una conclusión. Voy a decir lo mismo, pero con otras palabras, ¿eh? Las premisas que sí se pueden integrar en una conclusión son las que tienen una noción común o una palabra común o un término común. Esto de término común es como lo dicen los que estudian lógica. Y ustedes ahora ya lo saben, ya tienen una noción de lógica. El término común indica que las premisas sí se pueden integrar. Y fíjate lo que sucede con ese término común. Una vez que lo identificamos, lo hacemos de lado y vamos a unir lo que queda. En este caso, lo que queda es lo que está en blanco. Dejamos de lado el término común que pusimos en rojo y vamos a sumar lo que está en blanco. Y ustedes pueden notar que la suma de lo que restó de las premisas es precisamente la conclusión. ¿Ya lo notaron? Podríamos leer así este argumento. Todo círculo es redondo. Ningún triángulo es redondo. Por lo tanto, ningún triángulo es círculo. Este razonamiento está padre, ¿no? Pero ahora les voy a poner otro como ejercicio.
A ver si se aparece, si se aparece. Ahí está. Ay, yo le quité la vez pasada el color, pero ahorita se lo regreso. Y bueno, ya con esto, pues ya casi les adelanté el ejercicio. Em, por favor, Cecilia, de nuevo, ¿podrías leer las dos premisas? Todo hombre es educable. Todos los franceses son hombres. Muy bien. Tú misma dinos, ¿cuál es el término común? Eh, ¿Hombres? Ujú, muy bien. Ahora sí, estos los hacemos de lado por un momento y entonces vamos a sumar lo que nos queda en blanco. De la primera premisa queda todo es educable. De la segunda premisa queda todos los franceses son. Si nosotros integramos ese contenido que está en blanco con una inferencia o razonamiento lógico, lo que nos queda es lo que ven ustedes allí. Por lo tanto, todos los franceses son educables. Es tanto como decir esto, miren, todo hombre es educable. Todos los franceses son hombres. Por lo tanto, todos los franceses son educables. Y cuando decimos hombre aquí estamos hablando de individuo de la raza humana, no necesariamente de individuo varón. Ujú, muy bien. ¿Se dan cuenta de esto? Esto es argumentar. Esto es formar argumentos. Cecilia, ¿tú quieres comentar algo? No, quedó un poco más claro. Muy bien. Eh, cuéntenme, por favor, hasta ahorita, ¿queda claro qué es argumentar? Sí, profesor, de hecho, yo le iba a hacer el comentario de que eh, le agradezco por lo que acaba de hacer, porque usted bueno, me conecté tarde, llamémosle media hora que llevo conectado, me explicó y entendí perfectamente lo que usted me explicó. Y pues usted lo hizo en media hora y tenía una maestra que no lo pudo hacer en un año. Así que muchas gracias, profesor, por cómo me lo explicó y lo entendí muy bien. Ahorita, bueno, ya que hicimos este último ejercicio de todo hombre, bueno, lo de las palabras, si quitamos hombre, la conclusión, pues, lo aprendí bien y la maestra no me lo pudo enseñar en un año, así que gracias, profesor, por eso. Muy bien. Gracias a ti, Luis Alfonso. Mira, y también tendremos que tener mucha eh, paciencia, porque esto es difícil. Y cuando un profesor está enfrente de un grupo de muchachos, sabiendo que cada quien aprende a su propio ritmo, es difícil que les comunique a todos lo mismo al mismo tiempo. Pero bueno, seguramente esa maestra ahorita ya tendrá más experiencia y podrá explicarlo mejor. Ahora, algo que conviene hacer es precisamente encontrar los argumentos que Octavio Paz utiliza en su escrito, que ahorita les estoy poniendo en la pantalla. Y aquí va a haber un montón de sorpresas y yo espero que sí se sorprendan mucho porque además ya son las 10 de la noche y bueno, nosotros iniciamos un poco tarde porque yo tampoco tenía electricidad, perdón, no tenía ahí el internet y entonces vamos a dedicar todavía unos, ¿qué será? Como 10 minutos. Ahora, fíjense bien, ustedes tienen acá el texto de Octavio Paz que hay que leer. Si ya lo leyeron, notarán que, ay, tiene unas ideas así como que, ay, pero no son las ideas de Octavio Paz, son ideas que está recogiendo del ambiente, podríamos decir nosotros. Son afirmaciones que él está tomando y mostrando de lo que era la cultura general de ese momento, la que él vio.
Son afirmaciones que él toma, pero no son su propia opinión. Em, Déjenme ver una que sea adecuada. Ujú. En cada párrafo encuentran ustedes premisas, en cada párrafo. Pero quisiera ahorita poner un ejemplo que no nos lleve mucho tiempo. Ujú. Una forma. Ah, ya me acordé cuál está un poco más abajo, abajo, junto al canto. Aquí está. Por favor, eh, ayúdenme a leer la primera frase. Recordarán que la frase pues va desde el inicio de la oración hasta el punto y seguido o punto final. Por favor, Jacqueline, ¿podrías abrir tu micrófono y ayudarnos a leer? Simular es inventar, o mejor, aparentar y así eludir nuestra condición. Muchas gracias. Tú misma, eh, te pido por favor que leas la siguiente frase. Ay, no, no era esta. Esta. Ay, vamos a mover esta, si se puede. Bueno, así. La segunda frase, por favor, que comienza aquí y tú vas a leer hasta donde se termine la segunda frase. La disimulación exige mayor sutileza. El que disimula no representa, sino que quiere hacerse invisible, pasar desapercibido, sin renunciar a su ser. Qué bien la identificaste, efectivamente. Toda esta es la segunda. Está larguita. La tercera, por favor, tú misma. El mexicano excede en el disimulo de sus pasiones y de sí mismo. Muy bien. Ya llevamos tres. ¿Y la cuarta? Temeroso de la mirada ajena, se contrae, se reduce, se vuelve sombra y fantasma eco. Muchas gracias. Ya llevamos cuatro. ¿Habrá todavía otra frase? No camina, se desliza, no propone, insinúa, no replica, resonroja, no se queja, sonría, hasta cuando canta, si no estalla y se abre el pecho. Lo hace entre dientes y a media voz, disimulando su cantar. Y enseguidita pone un ejemplo de un cantito. Muchas gracias. Pues miren, tan solo en este párrafo pequeñito hay 5 frases. Si hemos dicho que cada frase es una premisa, quiere decir que tan solo en este párrafo hay 5 premisas. Bueno, pues vamos a utilizar las primeras 4. Eh, ya lo leímos gracias a Jacqueline y lo que está expresando Octavio Paz en ese párrafo, voy a volverme a hacer chiquito esto, es que eh, el mexicano simula, disimula. En la tercera frase dice, excede en el disimulo. Y luego, en la cuarta frase dice, temeroso, se contrae, se reduce, se vuelve sombra y fantasma, como si fuera solo eco. Vamos a quedarnos con estas 4 ideas. Y miren, yo no sé si ustedes han visto que esto sí se cumple. A mí en algún momento me tocó ver
más o menos una escena así. La mamá ya sirvió la comida, ¿no? Y todo el mundo comió porque la comida estaba sabrosísima. Y después de que todos terminaron, dice la mamá, bueno, a ver, ahora, ¿a quién le toca lavar los trastes? Y entonces, o más de uno está pensando así, si no me muevo, no me ve, si no me muevo, no me ve, y se va escurriendo, ¿no? Así como que, ay, 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 me voy a mimetizar con la mesa, me voy, así que no me dé cuenta, porque si no, me toca. Bueno, muy bien, muy bien. Mira, hasta Rafael nos dice, ¿quién no quiere? No te preocupes, Rafael, si tú puedes lavar los trastes, tú lávalos, y este, por bueno, depende del orden de cada familia, pero podría ser un buen signo de fraternidad. Bueno, eso significa la idea que está contando aquí Octavio Paz, que el mexicano quiere simular, así como que, ah, sí, a mí no me toca, simula. Además, disimula. ¿De qué estás hablando, mamá? ¿Lavar trastes? ¿Qué trastes? Y luego quiere hacerse sombra, fantasma. Y por eso se contrae, se reduce. No, 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 a mí que ni me vean, yo me hago chiquito. Bueno, esa es la idea. Bueno, ahora fíjense que Octavio Paz expresa en cada una de estas frases un juicio que nos va acercando a una conclusión. Podríamos decir, ¿encuentran ustedes términos comunes entre las frases? Pues no sé si sea lo que usted pidió, pero yo, bueno, en las fases ahí veo que terminan todos como si fuera un poema, como con las mismas suenan igual todas las palabras del final. Ujú. Esa es una característica que habla del talento de Octavio Paz. Pero a ver, ¿está usando palabras comunes en cada frase? ¿Repite palabras? ¿Notan si repite alguna palabra? A ver si descubren alguna palabra que se repita entre las frases, pónganla por escrito en la conversación, por favor. Gracias, Cecilia. Gracias, Rafael, por tu intervención también, que se parece mucho a la de Luis Alfonso. Y qué bueno que captaron que efectivamente Octavio Paz habla así, hasta como con un ritmo, y eso es parte de su gracia. No es nada más que él escribiera así las ideas, ¿no? Sino que busca cómo pronunciarlas, busca cómo decirlas. Muy bien.
Y efectivamente, como nos dice Cecilia, la palabra que más se repite es disimular, disimulo, simulación. Ese es el término, la idea que se está repitiendo en todos. Bueno, pues si nosotros escribiéramos cada una de esas frases en forma de premisa, eh, podríamos obtener esta conclusión. Fíjense, aquí está la primera frase que ya leímos y nos está hablando de simular. Aquí está la segunda frase que nos habla de disimular. Aquí en la tercera frase nos dice que es excesiva la simulación. Esto integrado podemos encontrarlo aquí. A ver, profesor. Usted nos mostró hace un ratito dos argumentos que eran muy lógicos y muy claros. El del triángulo que no es círculo y el de los franceses eh, que son hombres y que como son hombres, pues entonces son educables. Esos son muy lógicos, están muy claros. Pero en la literatura, a veces el autor no hace argumentos así de lógicos, aunque la idea sí la concluya, así como está en esta frase. Si ustedes se fijan, o mejor dicho, seguramente ustedes se están fijando que en la frase que está resaltada no se repite la palabra simular, ni la palabra disimulo. ¿Ya vieron? En esta frase se dice la misma idea de las premisas anteriores, pero sin repetir el término común. ¿Cómo ven? ¿Sí lo notan? De manera que podemos decir que en esta frase que está resaltada, Octavio Paz integra las premisas anteriores. No lo hace con un rigor lógico, porque está haciendo un texto literario. Si hubiera hecho un rigor lógico, estaría haciendo un texto científico o un texto argumentativo. Aquí está haciendo un texto literario que, con todo y el arte literario, está eh, juntando argumentos. En síntesis, en la primera actividad integradora, vamos a poder ver en cada uno de los párrafos de Octavio Paz argumentos. Y ustedes tendrán que poner en la primera actividad integradora 3 argumentos. Yo les sugiero que no pongan los que están muy plagiados de la red. Les sugiero que después de haber leído todo el ensayo de Octavio Paz, elijan argumentos de la mitad en adelante, porque casi siempre los que están plagiados en la red son de los primeritos. Ustedes lo van a poder notar. Y entonces, para asegurarse de hacer un trabajo honesto, les recomiendo que utilicen argumentos de Octavio Paz de la segunda mitad de su ensayo. ¿Sí queda claro esto? Espero no haberlos hecho bolas. Por favor, díganme, si sí fui claro, un pulgar arriba. Si los hice un poco de bolas,
cualquier otro signo, por favor. Mm, Gracias, Rafael, por tu respuesta. Gracias, Jacqueline. Gracias, Cecilia. Gracias, Luis Alfonso también. Hombre, pues qué bien. Bueno, pues hasta aquí podemos dejar para que ustedes puedan hacer la actividad integradora 1. Eh, Además, para la actividad integradora 2, podrían ustedes buscarme en el YouTube y encontrar la segunda sesión de espacio abierto. Hay varias ya grabadas allí. Y si no lo hacen así, será mucho mejor, porque entonces nos vemos el próximo viernes en punto de las 7 de la noche, si es que el internet y la electricidad nos lo permiten, para poder eh, hacer ahora el análisis que se nos pide para la actividad integradora 2. ¿Les parece bien? Muy bien, Rafael. Pues agradezco mucho tu participación, tus respuestas y también las de cada uno de los que estuvieron aquí presentes y que afortunadamente lograron estar a pesar de todas las eh, inconveniencias tecnológicas. Y pues entonces nos vemos el próximo viernes. Ah, pero antes. Les propongo, les sugiero, no es tarea, pero les sugiero que antes de que se vayan a dormir hoy, abracen fuerte a cada uno de los integrantes de su familia, con mucho cariño. Abrácenlos. Aunque hoy no se hayan portado tan bien, abrácenlos para que todo el mundo tenga claro que es querido y aceptado en la familia. ¿Les parece bien? Perfecto. Bueno, pues entonces, que pasen buena noche. Hasta el viernes. Gracias, profe, que tenga buena noche, hasta luego. Y Igualmente. también muchas gracias por la manera de enseñar, profe. Ojalá y todos los maestros fueran como usted. No, espérate, apenas empiezas. No, yo Hasta no te luego. deseo tener un maestro como yo. Apenas empieza el módulo. Este, vamos por lo pronto a descansar y a trabajar con mucha alegría. ¿Sale? Ok, profe, ok. Sale. Hasta luego. Muy bien, profe. Que tenga buena noche, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, Cecilia. Buenas noches, Rafael. Buenas noches, Jacqueline. Buenas noches, Gaby.